Sistema de refrigeración. ¿Qué es el tipo de ciclo de refrigeración? El modo más utilizado para el enfriamiento artificial de espacios cerrados se consigue mediante los métodos de compresión y de absorción. El método por compresión es el más utilizado, puesto que el método por absorción solo se puede utilizar cuando hay una fuente de calor residual o barata, como en la trigeneración. El ciclo de refrigeración. ¿Cómo funciona? Para saber cómo funciona el ciclo de refrigeración, antes tenemos que saber los componentes básicos y principales de los que está compuesto y son los siguientes: el compresor, el condensador, la válvula de expansión y el evaporador. Estos son los 4 elementos principales que componen el ciclo de refrigeración. Sin alguno de ellos, el ciclo es imposible que se lleve a cabo. Veremos cuál es la misión de cada uno de ellos dentro del circuito frigorífico y su principio de funcionamiento. Dentro del ciclo de refrigeración hay un componente fundamental: los gases refrigerantes. Estos circulan dentro del ciclo, comenzando en un estado, y a medida que pasan las etapas van cambiando su condición inicial hasta que finalmente vuelven a su estado original. Existen diversos tipos de gases y la normatividad del Parlamento Europeo regula su uso con el fin de proteger el medio ambiente mediante la reducción de las emisiones de gases fluorados de efecto invernadero. Expansión. La misión fundamental de la válvula de expansión en el ciclo de refrigeración es la de proporcionar la diferencia de presión establecida entre los lados de alta y de baja presión del circuito de refrigeración. El refrigerante en estado líquido a alta temperatura y a alta presión fluye a través del regulador hacia el evaporador. La presión del líquido se reduce a la presión del evaporador cuando el líquido pasa por el regulador, de tal forma que la temperatura de saturación del refrigerante entra en el evaporador y será en este lugar donde disminuirá su temperatura para enfriarse. Una parte del líquido se evapora al pasar por el regulador con el fin de reducir la temperatura del refrigerante líquido hasta la temperatura de vaporización. La forma más simple para lograrlo es mediante un tubo capilar entre el condensador y el evaporador, de manera que éste le produzca una pérdida de carga al refrigerante. Esta solución del tubo capilar es válida para pequeñas instalaciones, pero cuando se trata de regular grandes cantidades de refrigerante, es conveniente el uso de la válvula de expansión. En tal caso, se utilizan válvulas de expansión termostáticas que utilizan un bulbo palpador que se coloca a la salida del evaporador, en contacto con la tubería, y que tiene en su interior una cantidad del mismo refrigerante que utiliza el circuito. Si se produce un enfriamiento de vapor que se sale del evaporador, se enfría en el bulbo y disminuye la presión que se transmite a la válvula y ésta se cierra, por lo que llegará menos refrigerante al evaporador. Si llega menos refrigerante, habrá más superficie de recalentamiento y aumentará la temperatura de recalentamiento. Compresión. Por la acción del compresor, el vapor resultante de la evaporación es aspirado por el evaporador hasta la entrada del compresor. La temperatura y la presión del vapor en el compresor aumentará debido a la propia compresión. El vapor de alta temperatura y alta presión se descarga del compresor en la línea de descarga. Este trabajo lo consigue mediante la aportación de una energía exterior, como es la electricidad. Condensación. El vapor fluye por la línea de descarga hacia el condensador, donde libera el calor hacia el exterior. Cuando el vapor libera su calor hacia el aire más frío, su temperatura se reduce a la nueva temperatura de saturación correspondiente a la nueva presión y el vapor se condensa, volviéndolo al estado líquido.
Antes que el refrigerante alcance el fondo del condensador, se condensa todo el vapor y se enfría. El líquido enfriado llega al regulador y está listo para comenzar un nuevo ciclo de refrigeración. Este calor, en principio, es la suma del calor absorbido por el evaporador y el producido por el trabajo de compresión. El evaporador. Este elemento es un intercambiador de calor que por sus necesidades caloríficas absorbe calor del medio en el que se encuentra, con lo cual lo enfría. Normalmente es de circulación forzada de aire mediante ventilador y se utilizan tubos de aletas para aumentar la superficie de intercambio. En el evaporador, el líquido se evapora a una temperatura y presión constante gracias al calor latente suministrado por el refrigerante. La presión se mantiene constante a pesar de que la temperatura del vapor aumenta debido al sobrecalentamiento. El refrigerante se evapora completamente en el evaporador. En resumen, el ciclo de refrigeración hace que la unidad interior de un equipo de climatización extraiga el calor del ambiente y lo libere posteriormente a través de la unidad exterior. La unidad interior distribuirá de manera uniforme el aire frío en el ambiente, lo que evita las desagradables corrientes de aire frío y garantiza que la estancia permanezca fresca y confortable. Llegados a este punto y sabiendo cuáles son los principales elementos que forma el ciclo de refrigeración, ahora solamente nos queda saber cuál es el comportamiento del refrigerante en dichos elementos. El comportamiento del refrigerante en el ciclo de refrigeración. Nos situamos en el punto 1 antes de la válvula de expansión en el que el refrigerante se encuentra en estado líquido a una cierta presión. Su paso al evaporador lo controla la válvula de expansión termostática, cuyo funcionamiento está regulado por la temperatura y por la presión. Esta válvula le produce una pérdida de carga al refrigerante mediante una estrangulación brusca que hace que la presión descienda desde la que tenía en el punto 1, que es la salida del condensador, hasta la existente en la entrada del evaporador entre el punto 2 y 3. La válvula es la que regula las dos partes del ciclo frigorífico, la zona de alta presión y la zona de baja presión. Esta bajada de presión en el evaporador hace que el refrigerante hierva y se produzca su evaporación, absorbiendo calor del recinto en que se encuentra a través del aire del mismo y transfiriéndolo al líquido que se va transformando en vapor en el interior de los tubos del evaporador hasta que se evapora totalmente al final del punto 3. El refrigerante entra en el compresor a baja presión y temperatura en forma de gas. Es comprimido aumentando su presión y su temperatura, donde comienza el punto 4. Ahora entra en el condensador y mediante la acción de un fluido exterior como agua o aire, se le extrae calor al refrigerante, lo cual produce un enfriamiento del mismo favoreciendo su condensación hasta alcanzar el estado líquido. A partir de aquí es impulsado de nuevo hacia la válvula de expansión donde se repite el ciclo frigorífico. Bueno, luego tenemos los tipos de ciclos. El modo más utilizado para el enfriamiento artificial de espacios cerrados se consigue mediante los métodos de compresión y de absorción. El método por compresión es el más utilizado, puesto que el método por absorción solo se puede utilizar cuando hay una fuente de calor residual o barata, como en la trigeneración. Bueno, el ciclo ideal de refrigeración por compresión. En este ciclo de refrigeración, el refrigerante se evapora y se condensa, comprimiéndolo alternativamente para luego volver a la fase de vapor y está compuesto por 4 procesos. El primero es la compresión isentrópica en un compresor. El segundo es la disipación de calor a presión constante en un condensador. El tercero es el estrangulamiento en un dispositivo de expansión y consiguiente evaporación. Por último es la absorción de calor a presión constante en un evaporador. De acuerdo a los procesos anteriores, el refrigerante entra al compresor en el estado 1 como vapor saturado
y se comprime isentrópicamente hasta la presión del condensador. La temperatura del refrigerante aumenta durante el proceso de compresión isentrópica hasta un valor muy superior al de la temperatura del medio circundante. Después, el refrigerante entra en el condensador como vapor sobrecalentado en el estado 2 y sale como líquido saturado en el estado 3, como resultado de la disipación de calor hacia el entorno. El refrigerante como líquido saturado en el estado 3 se dilata hasta la presión del evaporador al pasar por una válvula de expansión o por un tubo capilar. La temperatura del refrigerante desciende por debajo de la temperatura del espacio refrigerado durante este proceso. El refrigerante entra en el evaporador en el estado 4 como vapor húmedo de baja calidad y se evapora por completo, absorbiendo calor del espacio refrigerado. El refrigerante sale del evaporador como vapor saturado y vuelve a entrar al compresor, completando el ciclo 4. Tenemos el ciclo real de refrigeración por compresión de vapor. Este difiere de uno ideal debido a situaciones irreversibles que ocurren en varios componentes. Dos fuentes comunes que son la fricción del fluido y la transferencia de calor hacia o desde los alrededores. El proceso de compresión real incluye efectos de fricción, los cuales incrementan la entropía y la transferencia de calor, lo cual puede aumentar o disminuir la entropía dependiendo de la reacción. Sistema de refrigeración en cascada. Un ciclo de refrigeración en cascada consiste en efectuar el proceso de refrigeración por etapas, es decir, dos o más ciclos de refrigeración que operan en serie. En un ciclo de refrigeración de dos etapas, los ciclos se conectan por medio de un intercambiador de calor en medio, el cual sirve como evaporador para el ciclo superior y como condensador en el ciclo inferior, suponiendo que el intercambiador de calor está bien aislado y que las energías cinéticas y potenciales son despreciables. La transferencia de calor del fluido en el ciclo inferior debe ser igual a la transferencia de calor del fluido en el ciclo superior. En el sistema de cascada, los refrigerantes en ambos ciclos se suponen iguales. Sistema de refrigeración por compresión de múltiples etapas. Cuando el fluido utilizado por todo el sistema de refrigeración en cascada es el mismo, el intercambio de calor se puede sustituir por una cámara de mezclado, puesto que tiene las mejores características de transferencia de calor. A dichos sistemas se les denomina sistemas de refrigeración por compresión de múltiples etapas. El proceso de compresión en este sistema es similar a una compresión de dos etapas, entonces el trabajo del compresor disminuye. Sistemas de refrigeración de usos múltiples con un solo compresor. Algunas aplicaciones requieren refrigeración a más de una temperatura. Esto puede lograrse con una válvula de estrangulamiento independiente y un compresor por separado para cada evaporador, que opera a temperaturas diferentes. Sin embargo, un modelo más práctico es enviar todos los flujos de salida de los evaporadores a un solo compresor y dejar que éste maneje el proceso de compresión para el sistema completo. Sistemas de refrigeración por absorción. Otra forma de refrigeración cuando se tiene una fuente de energía térmica barata a unas temperaturas entre 80 y 200 grados Celsius es la refrigeración por absorción. El principio de funcionamiento es semejante al ciclo de compresión. El refrigerante absorbe el calor al evaporarse y después se condensa para recompensar el ciclo. Pero la diferencia estriba es que en vez de un compresor, como su nombre lo indica, en estos sistemas de refrigeración el ciclo se cierra mediante la absorción del refrigerante por medio de transporte y posteriormente la separación de la dilución por medio del calor para recomenzar el ciclo. Los ciclos de refrigeración por absorción frecuentes son amoníaco-agua, donde el amoníaco sirve como refrigerante y el agua es el absorbente. El agua bromuro de litio, donde el agua sirve como refrigerante y el bromuro de litio como absorbente, siendo este sistema el que mejores rendimientos tiene, aunque tiene el inconveniente de que no puede
funcionar a menos de 0 grados Celsius, lo que no obsta para los sistemas de refrigeración de espacios habitados. Aplicaciones. Las aplicaciones de refrigeración son entre muchas. Una, la climatización de espacios habitados. Para alcanzar un grado de confort térmico es adecuado la habitabilidad de un edificio. La conservación de alimentos, medicamentos u otros productos que se degradan con el calor, como por ejemplo la producción de hielo o nieve, la mejor conservación de órganos o medicina o el transporte de alimentos perecederos. Los procesos industriales que requieren reducir la temperatura de máquinas o materiales para su correcto desarrollo. Algunos ejemplos son el mecanismo o el mecanizado, la fabricación de plásticos y la producción de energía nuclear. La criogénesis o enfriamiento a muy bajas temperaturas. Es empleada para licuar algunos gases o para algunas investigaciones científicas. Quinta, motores de combustión interna. En la zona de las paredes de los cilindros y en las culatas de los motores se producen temperaturas muy altas, que es necesario refrigerar mediante un circuito cerrado donde una bomba envía el líquido refrigerante a las galerías que hay en el bloque motor y a la culata. De allí pasa un radiador de enfriamiento y un depósito de compensación. El líquido refrigerante se utiliza es agua destilada con algunos aditivos que rebajan sensiblemente el punto de congelación para preservar el motor de sufrir algunas averías cuando se producen temperaturas bajo cero. Máquinas y herramientas. Las máquinas y las herramientas también llevan incorporado un circuito de refrigeración y lubricación para bombear el líquido refrigerante que utilizan, que se llama taladrina o aceite de corte sobre el filo de la herramienta para evitar un calentamiento excesivo que le pudiese deteriorar rápidamente. Aparatos electrónicos, la mayoría de estos aparatos requieren refrigeración, que generalmente consisten mediante un ventilador que hace circular el aire del local donde se sitúan y otras veces sencillamente haciendo circular el aire por convección.